Muy bien, señores, para los que nos acaban de sintonizar, estamos en un importante diálogo con el psicólogo, con el doctor Ángel Campuzano, con el tema de la salud mental. Doctor, antes de irnos a la pausa, tenía una pregunta en el aire que hacerle y es, ¿cómo influye? No, perdón. ¿Qué estrategias recomienda para mantener una buena salud mental? Bueno, también ahí hay una gama amplia de medidas que podemos tomar. Yo empezaría por la que yo creo que es la más crítica. ¿Cuál? Tenemos que aprender a decir que no. ¿A qué yo me refiero? Tenemos que mantener fronteras claras, No definidas. sacrificarnos, que muchas veces nos sacrificamos por no decir que ¿No? no. Y también tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces, si nosotros somos los cuidadores de la familia y todo el mundo entiende que nosotros estamos ahí para cuidar, tenemos que pensar que para nosotros no faltarles, también tenemos que cuidarnos nosotros. O Pero mire, eso me cabe a mí, doctor, buscar a alguien que nos cuide. porque yo quiero ayudar a toda mi familia, a mis tías, que si tiene que ir al médico, entonces mi trabajo, que mi casa, que la otra tía, que mi madre. Entonces, Hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir no, que yo no. lo que digo es, necesito un clon para yo poder cumplir. Entonces, eso, ese cansancio físico Sí. puede hacernos más vulnerables a un trastorno afectivo, a un trastorno de estado de ánimo. Pudiéramos entrar en una ciclotimia o eh, en una depresión, ya en un estado más avanzado. Entonces, por eso, preventivamente, tenemos que aprender a cuidarnos. Una forma de nosotros cuidarnos. Ajá, ahí va. Entonces, esos consejitos Sí, para uno mantener como su dije buena ahorita, salud. vigilar nuestro sueño, asegurarnos que estamos descansando lo suficiente, asegurarnos que nos estamos alimentando correctamente, que no estamos comiendo ni demasiado, pero tampoco demasiado poco. Asegurarnos de que tenemos una rutina, quizás no diaria, pero sí por lo menos semanal, de una actividad física, preferiblemente al aire libre, o en un ambiente que además de hacer ejercicio, nos permita socializar. ¿Por qué? Porque está demostrado que la persona que además de su familia también tiene amigos, Sí. tiene una mejor protección para los embates del estrés que tanto nos agobia. Entonces, si podemos en un mismo espacio ejercitarnos, pero también socializar, ahí tenemos 2 por 1. Sí, ¿Me explico? sí, sí. El parque, el malecón. Sí, porque hay cosas que nos hacen bien, que son gratuitas. Claro, Sí, no tiene claro. que coger, que no tengo dinero. Hay muchas personas que se mortifican y se agobian y se amargan y se encierran porque no tienen dinero. Tú lo dijiste ahí, porque el aislamiento también, ese es otro signo que puede alertar a alguien de que está entrando en una situación difícil desde su esfera psíquica, desde su esfera mental. Doctor, después de la pandemia, todo eso se han incrementado los casos de salud mental, Es ¿verdad? cierto, claro que sí. El aislamiento que nos vimos forzados hizo que muchas válvulas de escape que teníamos se cerraron. Y cuando se cierran las válvulas de escape, la presión se acumula. No todo el mundo explotó, pero muchos estuvimos al borde, más allá de la cantidad de presión que acostumbramos a manejar. Y la gran mayoría pudo recuperarse
y volver, pero no todos lo lograron. Sí. Entonces, por eso tenemos que hacer cada vez más conciencia. La terapia no es nada más para la gente con una etiqueta, con un diagnóstico. La terapia es para todo el mundo. Sí, sí, es verdad. Hay que promover la terapia. Y algo también que ayudó, porque siempre hay que ver lo positivo. De todo hay que ver lo positivo. Incluso hasta de la pandemia. Los sistemas de telepsicología se empezaron a difundir durante la pandemia. Durante la pandemia. Sí, sí. Doctor, ¿es recomendable que la familia completa, una familia donde últimamente ocurran muchas discusiones, poco de entendimiento, poca comunicación, es recomendable que Bueno, vaya la familia completa a terapia? sí, cierto. Pero hay diferentes especializaciones dentro de la terapia psicológica. Porque, por ejemplo, tenemos la terapia individual con sus distintas escuelas, psicoanálisis, conductista, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la terapia de pareja. Cuando es terapia de pareja, el paciente no es uno de los dos. El paciente es la pareja. La pareja. La ¿Y pareja qué es ahí sí yo uso la palabra paciente paciente? con énfasis. Sí, El paciente es la pareja. Igual que si la terapia es de familia, entonces el paciente es la familia. ¿Por qué eso es importante? Ya sea pareja o ya sea familia, se da el caso donde hay un detonante que es el que crea las situaciones difíciles y hay otro que es el que sale perjudicado por esas situaciones difíciles. Entonces, a veces en la pareja, el que crea las situaciones difíciles señala a la víctima como el responsable. que... Exactamente. Entonces, si van a ir a terapia de pareja, tienen que ir los dos. Porque hay gente que entiende que la terapia de pareja es para ellos ir el primer día a Y ya. decir todo lo que ellos entienden que está pasando. Pero ya de ahí en adelante que siga la víctima. Y no es así. La terapia de pareja tienen siempre que estar los dos. Igual que la terapia de familia. ¿Por qué? Porque si hay un hostigador dentro de la familia y hay un hostigado, a veces señalamos al hostigado como el causante de todo, pero realmente si el hostigador sabe esconder su proceso, se necesita mucha acuciosidad para identificarlo y convencerlo. Y hacerlo usted, entender. exactamente. Doctor, en una familia, ¿cuál es el cuadro más común de usuario en el tema que estamos tratando, que es la salud mental? Claro, es el padre, la madre, el hijo. ¿Cuál es el cuadro más común familiar? Hay de todo. No creo que estadísticamente se pueda decir que hay uno que es el detonante y que es el que con más frecuencia lo hace. Normalmente sí. Normalmente los padres ponen a sus hijos al borde. Al borde de la locura. Al borde del estrés. Sí. Que entonces el joven o la joven hiperactúa, reacciona. Eso es cierto. Pero establecer que es más el papá que la mamá o más la mamá que el papá es muy difícil realmente. Pero me imagino, doctor, usted me dirá, porque el experto es usted, que cuando los hijos tienen un buen padre y una buena madre, esto influye mucho en que los hijos no sean usuarios. Claro, claro. De hecho, ahí pudiéramos utilizar a un autor, Erik Erikson, que él habla de las 8 etapas del desarrollo de la personalidad. Y aunque él dice que la más crítica es la de la adolescencia, él hace mucho énfasis en que un bebé que recibió todo el cariño que necesitó en su etapa temprana, tiene mucho más posibilidades de desarrollar una personalidad con esperanza que uno que todas sus necesidades fueron postergadas.
Y si acaso se les satisfacieron, se hicieron con mucho retraso. Ya. Está hablando incluso de niños que lloran horas porque tienen hambre, o niños que lloran por horas porque necesitan higiene, cambio de pamper, Sí. cambio de pañales desechables. Ujú. ¿Me explico? Sí. Entonces, Sí. esos niños no se sienten queridos porque sus necesidades más básicas, que son Entonces alimentación, eso influye. Ahí claro, empieza. según Erik Erikson, ahí empieza. Y yo le doy mucho crédito a eso. Wow. Atención, madres. Este tema es muy importante porque muchas veces con un poco de atención, con un poco de dedicación, podemos evitar muchas cosas futuras. Así es, así es. Doctor, ¿cómo está respondiendo el sistema? Veo ahí, salió publicado la semana pasada que la primera dama, pues, está dando apoyo. Incluso tienen un call center para que con horas más extendidas para hacerle frente La a esto. necesidad en salud mental es enorme. Aquí necesitamos ese programa y muchos Y programas muchos más. más. Bueno, pero por lo menos ya hay Incluso, un sí, avance. programas especializados. Porque, por ejemplo, hay muchas fundaciones que no tienen interés de lucro, pero fundaciones privadas, que se han dedicado a diferentes segmentos. Por ejemplo, el abuso intradomiciliario, las mujeres que han sido maltratadas, Ujú, mujeres abusadas. ujú. Hay varias fundaciones que se encargan de darle apoyo a esas mujeres, incluso algunas que han sido rescatadas de situaciones Sí, de mucha vulnerabilidad, que entienden que el trato que se les dio no se la pueden quedar ellas, tienen que darlas a otras, porque cada vez hay más casos identificados. ¿Me explico? sí. Así también con los niños abusados, así también con la dependencia de sustancias, así también con el uso abusivo del alcohol. Del alcohol. Sí, sí. Doctor, ¿cuáles son las barreras para acudir a los centros, para recibir? La primera de todo es el estigma. El hecho de pensar, ¿qué va a pensar otro si sabe que yo estoy yendo a terapia? Sí, sí, es así. Es verdad. Entonces, ¿qué nos toca? Tenemos que concientizar a la gente que cualquier situación de salud mental es salud como cualquier otra. Es lo mismo que diabetes, es lo mismo que hipertensión, es lo mismo que cardiopatía, es lo mismo que problemas renales, del hígado, del estómago. Que nuestras emociones estén enfermas, nuestras emociones, aunque no podemos agarrarlas, son parte de nuestro ser, de nuestra identidad. Nosotros nos ponemos la mano en el abdomen, pero no estamos agarrando el estómago. Sabemos que está ahí. Bueno, así mismo, ahí están nuestras emociones y tenemos que cuidarlas. Sí. Como cuidamos los riñones, como cuidamos nuestra tiroides. Sí. Usted sabe, doctor, que pensando ahora en eso, ahí entra el bullying. Porque el bullying no solamente se ve en la escuela con los niños, también en uno mismo, En adultos, en adultos, sí, en adultos. en saber, y si fulano se entera, mira, hay personas que sienten vergüenza hasta de coger un taxi que lo deje en un instituto de salud mental, Lamentablemente. porque es que, Entonces, nos toca, de la etapa más temprana posible, ir concientizando a las nuevas generaciones de que todos tenemos derecho a buscar ayuda. Todos tenemos derecho, incluso en Estados Unidos y en países desarrollados, no es opcional, obligatoriamente, todo terapeuta tiene que tener un supervisor. Y para poder mantener su licencia, como decimos aquí, su exequatur,
como terapeuta, tiene que demostrar que va de manera rutinaria donde su terapeuta, que es su supervisor, Sí. a sacar Claro, porque todo situación. es, Uno no se lo claro. puede quedar todo. No, ahí sí es verdad. Uno no se lo puede quedar todo. Es correcto, es correcto. Mire, doctor, yo estaba pensando que aquí las empresas deberían, de así como hay un recurso humano, de así como hay hay muchas empresas que tienen enfermería, debería como de haber un departamento de supervisión de la salud O por lo mental. menos tener algún tipo de acuerdo con alguna institución Correcto. donde el usuario no piense en si tiene o no tiene los recursos para ir a terapia, sino que su institución le garantice esa asesoría. Atención, Wintelecom. Definitivamente, Sí, sí. Mire, definitivamente. doctor, yo también opino que el usuario no debería de asistir a este tipo de consultas solamente cuando lo necesita, sino como agregarlo a un chequeo rutinario. ¿Estoy bien o Muy estoy bien, mal? muy bien, ¿Verdad? muy Porque bien. es una forma, porque muchas veces uno se entera de X enfermedades nada más en los chequeos rutinarios. Pero sobre todo en salud mental, uno debe tener la apertura de mente suficiente para escuchar las opiniones de los demás, los que están cerca de nosotros, que nosotros entendemos que tienen criterio para emitir una opinión. Y incluso nosotros preguntar a gente que sabemos que tienen buen criterio y le tenemos la confianza. ¿Cómo tú me ves? Sí, ¿Entiendes que yo estoy funcionando correctamente? Incluso hay un término que es la procrastinación, que hay muchos autores últimamente que están diciendo que esa es una manifestación de depresión. ¿Por qué? Porque también en nuestra sociedad latinoamericana es muy cuesta arriba que un hombre diga estoy deprimido. sí. Eso cambia la imagen que debemos proyectar como masculinos. Sí, ¿Me sí, explico? sí, sí. Entonces, muchas veces somatizamos, ya sea en dolencias físicas o en cambios de conducta, una verdadera depresión subyacente, pero que no podemos manifestar abiertamente porque sabemos que vamos a ser cuestionados por la sociedad. Por la sociedad. No, doctor, y cuando usted decía que uno debe preguntar, ahora también todo depende a quién, porque si tú le preguntas a uno que está peor que tú, entonces el resultado va a ser. Sí, tenemos que ser selectivos. Sí, tenemos que ser selectivos. Sí, sí, Mire, sí. doctor, ya no hay tiempo para más. Lamentablemente, ojalá yo quedarme aquí el día entero, porque es que esto es algo que nos afecta a todos, señores. Todos estamos involucrados. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para cuidar nuestra salud mental, porque si usted se cuida y cuida el que está a su alrededor, usted evita que lo arrastre, porque muchas veces hay cosas que te sacan de tu entorno, te sacan te roban tu paz y sin tú quererlo, pues también te Sí, entras en el remolino. entra así. Ya para finalizar, doctor, un consejo final. Yo quiero que usted mire esa cámara y le diga a nuestros televidentes, a nuestros usuarios, como usted quiera llamarlo. Esto es algo que todos debemos ponerle importancia, ponerle interés. Hoy es usted, puedo ser yo, puede ser el vecino, todos estamos en la tómbola y en algún momento cualquiera de nosotros, al ritmo que vamos, podemos ser usuarios de la Bueno, salud mental. mi consejo, el que yo entiendo que es el más contundente, es que en situaciones de salud mental tenemos que ser
muy valientes, asumiendo los retos que tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque el querer ir a terapia solamente para que me receten algo, para que me prescriban una sustancia, no es ni siquiera el 10% del verdadero tratamiento que necesitamos, porque el 90% debe ser nuestra disposición a conocernos, a identificar las áreas que pueden ser las detonantes de nuestras crisis, a saber elegir las personas con las que compartimos. Todo ese entramado de circunstancias, si nosotros no nos proponemos identificarlas correctamente, poner distancia cuando se necesita poner distancia y sacar fuerzas para seguir adelante, por cualquier molécula, cualquier sustancia, cualquier fármaco que nos den, no va a haber igual crecimiento que cuando nosotros nos ponemos en eso. Bueno, ya para finalizar, los contactos, las redes sociales, doctor, para todos aquellos Estamos en interesados. Instagram a través de la página de ISAM, ISAMT. Lo pueden encontrar y tenemos servicio tanto de asesoría y de terapia presencial como a través de terapia de telepsicología. Excelente. Bueno, doctor Ángel Campuzano, muchas gracias. Pues sabemos que usted tiene una agenda bien, pero bien apretadita, pero claro, como usted es un profesional en la materia, sacó esta oportunidad, este chancecito, para venir a documentarnos, a orientarnos, que sí que nos hace falta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Continuamos.